Muy buenos días a todos los presentes. Estamos en el Campus Juste 2015, en el mes de octubre. Tenemos una magnífica sesión de mañana con dos ponentes de primera fila desde la perspectiva de aquellos temas que son urgentes de conocer y importantes para interpretar la presencia de las religiones y la visibilidad de las religiones en el plano político y en el plano científico académico hoy día. Quiero presentar a la primera ponente, que se llama Zoila Convalía. Es doctora, catedrática de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Zaragoza. Zoila Convalía tiene un largo recorrido en lo que significa el conocimiento y el estudio de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas. Y en particular, ella ha desarrollado desde hace muchos años una línea propia, porque fue una de las pioneras en España que trabajó esa línea de las relaciones con el Islam, en España y en el ámbito internacional. Ya tiene un precioso libro que se llama La libertad religiosa en el Islam. Algo parecido, creo que bailo alguna palabra, pero yo lo recomiendo. Lo recomiendo ¿por qué? Porque es la forma de situar el ámbito de los derechos humanos, las aportaciones del mundo islámico al ámbito de los derechos humanos. Cuando este tema se ve desde fuera, causa extrañeza. Ella fue capaz de revisar toda la legislación emanada de órganos de la Conferencia Islámica y ver efectivamente dificultades, problemas, afinidades de esa legislación internacional para ellos, para los miembros de la Conferencia Islámica, con respecto a otros documentos de Naciones Unidas. Por eso también ella avanzó en el desarrollo, en el estudio de la mujer en el Islam. Hizo importantes aportaciones cuando los debates sobre el velo eran una de las cuestiones candentes, a principios del 2005, 6, 7. En esa época, haciendo estudios comparados con respecto al uso del velo en Europa. Por lo tanto, yo creo que tiene plena competencia para poderles ilustrar y presentar aquellos aspectos de mayor relevancia en el ámbito español y con respecto a esta minoría en España. Muchas gracias, Zoila, por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería comenzar mi intervención dando la enhorabuena a la Academia Europea de Juste por las actividades, por el alto nivel de las actividades que organizan y agradeciendo a los organizadores de este curso, en concreto a la profesora Rosa María Martínez de Codes, Jaime Rosell, Rafael Valencia, el que hayan querido contar conmigo. Y sin más preámbulos, pedirles también disculpas porque estoy algo resfriada y quizás en algún momento mi voz no suene todo lo armoniosa que debiera, pero empiezo ya con el tema que nos ocupa en esta primera sesión sobre los nuevos discursos sociales, la cuestión de la islamofobia. Pensaba que quizás una preocupación o uno de los temas que debería preocuparnos, aunque no figuran las estadísticas entre la máxima preocupación de los españoles, pero sí que debería preocuparnos en alguna medida, es el incremento. Ayer nos hablaba Esteban Ibarra con mucha fuerza y con mucha vitalidad, ¿no?, de ese incremento de esos delitos de odio, de esa xenofobia. Y en ese marco un poquito también especialmente preocupante es quizá el incremento de la islamofobia. Y digo que es quizá especialmente preocupante por la importante presencia que la comunidad islámica tiene en Europa y en concreto en España. Es decir, no estamos hablando de una, por así decirlo, minoría reducida, sino de una minoría con una presencia muy significativa. Quería partir del dato. Tengo aquí algunos datos de la presencia del Islam en Europa, en algunos países. No sé si lo leen bien desde atrás. Sí. Pues en España, y las cifras son, podríamos decir, las más bajas, es decir, se sitúa ahora mismo la presencia del Islam en España entre 1 millón y 1.700.000 aproximadamente, ciudadanos musulmanes que viven en nuestro país. Por lo tanto, ya digo, pues sí que parece claro que nuestra sociedad, y en concreto la sociedad española, ya no tiene una monocromía cultural religiosa,
sino que bueno, pues observamos una importante presencia de otras culturas y muy significativamente de la cultura islámica. Elementos como el hijab, la alimentación halal, las mezquitas, etcétera, son elementos que no nos resultan extraños, que forman ya parte en medida importante de nuestro paisaje cultural. Y además esto posiblemente va a seguir siendo así en los próximos años. Bueno, pues en ese contexto de una creciente diversidad, yo sí que pienso que es importante el tener en cuenta que el rechazo, todavía en mayor medida el odio hacia esa parte importante de nuestra población, no puede ser nunca un fundamento para construir una sociedad sólida. Es decir, yo no creo en la tesis huntingtoniana, no sé si ustedes han leído la obra de Huntington, El conflicto de civilizaciones, en la que él viene a sostener que la afirmación de la propia identidad solo puede construirse desde el rechazo a la identidad ajena. Les leo una cita que recoge en esa obra, El choque de civilizaciones, y que dice lo siguiente, dice, no puede haber verdaderos amigos sin verdaderos enemigos. A menos que odiemos lo que no somos, no podemos amar lo que somos. En mi opinión, yo creo que eso no es así. Es decir, si queremos una sociedad sólida, nuestra propia identidad, la identidad europea occidental, nos lleva a afirmar los derechos y las libertades y a defenderlos para todos por igual, ¿no? Esa es nuestra identidad, ¿no? Bueno, desde este punto de partida, ya digo que la islamofobia es al menos un problema, ¿no? Y no me voy a detener mucho en esta primera parte porque yo creo que ayer Esteban Ibarra ya expuso bastantes cuestiones relacionadas, pero sí quería apuntar que la islamofobia se ha construido desde distintas perspectivas. Por una parte, desde el marco de la xenofobia, que es en lo que ya digo que no me voy a extender mucho, pero sí quizás señalar que esa xenofobia es especialmente preocupante cuando es postulada desde, podríamos decir, plataformas políticamente legitimadas. En este sentido, yo os traía también aquí algunos datos, esto no se verá quizás porque está muy pequeño, los partidos xenófobos ahora mismo en Europa, los resultados de las últimas elecciones europeas, obtenidas por partidos con propuestas xenófobas, populistas o nacionalistas. Y por centrarnos en nuestro país, lo tienen en la página web el programa político de dos partidos que tienen ambos concejales desempeñando sus funciones en diversos municipios españoles. Uno es España 2000, el otro, que ahora les digo, es Plataforma per Catalunya. Bueno, pues si leen, me imagino que esto sí que no lo leen, ¿no? Si leen el programa, lo tienen en la página web, el programa político de España 2000 dice, por ejemplo, les leo solo algún punto, dice, con el problema migratorio se ha comenzado a instalar en un alto número de naciones europeas creencias que chocan directamente con las que consideramos propias de nuestra cultura. Nos estamos refiriendo principalmente al Islam. La intolerancia del Islam le hace incompatible con otras religiones, incluso en marcos de civilización abiertos y que desde siempre han sido escenario de tolerancia religiosa. Ello impide la normalización del Islam y su homologación como cualquier otra religión. El motor del Islam es la Guerra Santa, etcétera, etcétera. No lo leo entero por no alargarme, pero bueno, pues ya ven un poco el tono de, como digo, de los programas políticos de estos partidos en la misma línea, el de Plataforma per Catalunya. Señala, Plataforma per Catalunya se opone, les estoy leyendo el punto 2, a la instalación de inmigrantes musulmanes en nuestro país, fenómeno que puede ser una clara amenaza para nuestra cultura, ya que entendemos que el Islam y la Sharia comporta elementos de rechazo a los derechos humanos. Por tanto, no podemos tolerar que esta forma reaccionaria de religión y política adquiera preponderancia en nuestra tierra. Plataforma per Catalunya propone una política de inmigración que fije cuotas de procedencia y reduzca a cero el contingente islámico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto yo creo que ya se hacen una idea de cómo sí que existe, ¿no? Sí que existe en algunas plataformas o en algunas esferas políticas un importante sentimiento, ¿no?, de islamofobia, pues que ahí está. Y yo quería, y ya digo que esta primera parte no la voy a desarrollar porque ya la vimos ayer, pero sí quería decir algo también desde el rechazo, la islamofobia, desde otros sectores,
quizá ya no centrado solo en el rechazo al Islam, sino en el rechazo hacia cualquier religión. El rechazo que viene de un laicismo agresivo, también ayer algo nos expuso el profesor Rafael Valencia de estas posturas. Laicismo agresivo que lo que intenta es recluir la religión en el ámbito de la conciencia, la casa, el templo, es decir, la religión en el ámbito de lo privado, pero excluirla de su presencia en la sociedad. Un poquito ese sería el planteamiento de ese laicismo agresivo. Esto lo que hace es que el principio de laicidad, que es un principio noble, que lo que pretende es precisamente que los poderes públicos no tomen postura en materia religiosa para que todos los ciudadanos puedan tener la misma libertad religiosa y ser igualmente ciudadanos, ese sería el sentido de la laicidad, ¿no? Es decir, garantizar la misma libertad a todos los ciudadanos con independencia de sus creencias. Sin embargo, ese principio de laicidad lo convertimos de ser un principio instrumental al servicio de la libertad y de la igualdad, pasa a ser, podríamos decir, un principio estrella, un principio que lo que estamos haciendo, lo que algunos pretenden o están promoviendo, es una visión de la laicidad que se utiliza para limitar la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Es decir, ya no es un instrumento a favor de la libertad y de la igualdad, sino un instrumento por el cual yo estoy limitando la libertad y la igualdad. Un ejemplo, salía también en las sesiones de ayer la ley francesa del velo de 2004, bueno, no del velo, sino de cualquier signo religioso que impide la presencia en el aula por parte de los alumnos, no por parte de la escuela, sino por parte de los alumnos, el que lleven algún signo religioso. Un ejemplo para mí muy cercano, yo soy profesora en la Universidad de Zaragoza. El mes pasado, profesor salía en los medios, no sé si lo habrán leído, un profesor de la Facultad de Ciencias de Educación de mi universidad, el primer día de clase expulsó a una alumna porque asistió a clase con el pañuelo, una universidad pública, ¿no? Todo ese tipo un poco de medidas. Claro, esta visión, podríamos decir, un poco de una laicidad agresiva, bueno, pues había sido más o menos viable en Europa, teniendo en cuenta la creciente secularización de la sociedad europea. Por así decirlo, el cristianismo en Europa, teniendo en cuenta esa secularización, bueno, pues admitía de algún modo esa reclusión en el ámbito de lo privado. ¿Qué pasa? Irrumpe el Islam en nuestras sociedades. El Islam es una religión con una fuerte carga identitaria, con una fuerte visibilidad, lo decíamos antes, pañuelos, mezquitas, alimentación halal, etcétera. Y un poco eso nos genera ese desconcierto, ¿no? Y nos lleva a interrogarnos sobre el rumbo que hay que dar a la laicidad. Y de hecho, y por eso me sorprendió, no tuve tiempo de leerlo detenidamente, pero me sorprendió el titular que salía ayer en la prensa de que algunos propugnaban una vuelta a una laicidad inspirada en el modelo francés. El modelo francés Francia está abandonando su modelo francés porque no está dando resultados. Es decir, y es el único país que tiene ese modelo. Digo, en las actuales sociedades de diversidad cultural es muy difícil, y bueno, eso ya es mi opinión personal, pero creo que no es bueno para la convivencia y para la paz social el propugnar esa reclusión de la religión. Pienso que una reclusión forzada de la religión, es decir, decíamos antes, la casa, la conciencia, el templo, una reclusión forzada de la religión tiene mayor peligro de llevar a una radicalización de la religión. Es decir, les pongo un ejemplo. Si el Islam se enseña en la escuela con unos libros de texto y unos programas y un profesorado pues, conocido, autorizado, bueno, y en el mismo ámbito en el que ese niño recibe esas otras enseñanzas, bueno, pues esa enseñanza la aprende el niño como algo acorde y conforme al entorno social en el que se desenvuelve. Si ese niño únicamente oye hablar de religión en un garaje mezquita que está en el extrarradio de la población, a un imán que no habla su idioma y que expone un discurso que no tiene ningún punto de conexión con los otros inputs que el niño recibe fuera de ese ámbito, es decir, el riesgo, ¿no?, de
radicalización, ya digo, a mi modo de ver, es mayor. Lo mismo sucedería con cualquier otro ejemplo, lugares de culto, pues construidos, ya digo, en polígonos industriales. Es decir, si yo para practicar mi religión tengo que irme a las afueras de la población, a un polígono industrial, etcétera, eso no genera una sensación de integración. En el fondo, lleva a esa persona a que tenga que optar entre o mi identidad musulmana o mi identidad ciudadana. Y ese binomio, de tener que adoptar una de esas dos identidades, es, ya digo, a mi modo de ver, peligroso, ¿no? Y es uno de los elementos que pueden llevar a una radicalización del Islam. Por eso creo que un reto de Occidente es repensar el papel que la religión desempeña en nuestras sociedades, por supuesto, sin abandonar esa secularización buena de separación entre el ámbito de lo político y de lo religioso, ¿no? Pero sin pretender tampoco esa reclusión de la religión en una especie de burbuja, ¿no?, que no esté presente en la sociedad, porque es una reclusión ficticia. La religión informa la vida de las personas y de los ciudadanos. Decía Tocqueville, el despotismo puede prescindir de la fe, la libertad no. Es decir, una laicidad déspota que prescinda de la religión se convierte en una negación no solo de la libertad religiosa, sino que además, como todas las libertades están conectadas entre sí, eso termina siendo un riesgo para el conjunto de nuestros derechos y libertades. Termino esta primera parte apuntando simplemente otra cuestión, y es que yo me preguntaba, ¿no?, así como existe pues podríamos decir, un afroislam, un islam asiático, incluso un islam americano a pesar del 11S, ¿por qué nos está costando mucho más construir un islam europeo? Es decir, parece que en Europa, ¿no?, los ciudadanos tienen que optar entre ser, eso lo que decíamos antes, o musulmanes sin islam, es decir, pues que se quiten el pañuelo los que quieran llevarla, que no, sin alimentación halal, sin enseñanza religiosa, es decir, musulmanes sin islam, entonces no nos molesta, no se han integrado, han abandonado su identidad islámica. O musulmanes que viven en Europa pero fuera de Europa, que viven en guetos, no se relacionan, no se integran en la sociedad, etc. Ya digo que a mi modo de ver esa opción excluyente es peligrosa. Yo creo que para una convivencia pacífica, para que todos seamos realmente igualmente ciudadanos o ciudadanos por igual, resulta imprescindible que nadie se vea obligado a renunciar o a su identidad religiosa o a su identidad ciudadana. Todo esto no lo he dicho, pero por supuesto estoy hablando dentro de los límites del orden público, ¿no?, que es dentro de los límites. Salí ayer en la intervención del profesor Valencia con el tema de la mutilación genital, etcétera. Estamos hablando, por supuesto, dentro de los límites del orden público y del respeto a los derechos fundamentales. Bueno, tras esta primera parte, y en una segunda parte de mi intervención, quería centrarme más, puesto que ya digo que yo creo que estas cuestiones previas salieron en mayor medida en las sesiones anteriores, yo quería ahora centrarme más entre las distintas posturas que confluyen en el ámbito internacional hacia el fenómeno del discurso del odio, discurso de islamofobia en particular y del discurso del odio en general. Yo les traía aquí algunos casos que ustedes conocerán. Por supuesto, el más reciente, del semanario francés Charlie Hebdo, el de las caricaturas de Mahoma publicadas en un periódico danés en el año, si no me equivoco, 2005, es decir, hace ya una década. Bueno, Theo Van Gogh, Salman Rushdie, Lars Vilks, yo creo que todos estos son casos conocidos en partes similares y en los que lo que se está planteando es un conflicto entre la libertad de expresión de esas personas que publican unas caricaturas, producen una película, etcétera, etcétera, esa libertad de expresión y lo que sería el respeto a los sentimientos religiosos. Bueno, pues a raíz de este conflicto que se plantea, podríamos decir, entre esos dos bienes jurídicos, una precisión previa, tanto la libertad de expresión como el respeto a los sentimientos religiosos son bienes jurídicamente protegidos
en las sociedades occidentales y también, en principio, en las sociedades islámicas. Pero ante el conflicto entre ellas, es decir, cuando la libertad de expresión colisiona con el respeto a los sentimientos religiosos, sí que vamos a ver cómo en el ámbito internacional, y yo me voy a centrar sobre todo muy especialmente en el ámbito de Naciones Unidas, confluyen diversas posturas sobre cómo resolvemos estos conflictos, ¿no? O qué hacemos con estos conflictos. El caso quizá más emblemático en el sentido de que suscitó un intenso debate en Naciones Unidas fue el de las caricaturas, la publicación en un diario danés de las caricaturas de Mahoma. No les voy a dar los detalles, yo creo que más o menos los recuerdan. El periódico publica 12 caricaturas del profeta, en una aparece con un turbante en forma de bomba, en otra, en el fondo son imágenes que vienen a identificar Islam con terrorismo, sobre todo, en algunos casos también Islam con sumisión de la mujer. Las comunidades islámicas de Dinamarca protestan. Bueno, ahí hay a mi modo de ver, una mala gestión. Una mala gestión de las autoridades políticas danesas. Esto hace que el conflicto se internacionalice, se producen ataques en todo el mundo, a embajadas danesas, boicots a productos daneses, etc. Al final, el primer ministro danés tiene que intervenir ante los medios de comunicación del mundo árabe, me parece que es en la cadena Al Jazeera, donde tiene que hacer unas declaraciones pidiendo excusas por haber ofendido con la publicación de esas caricaturas, etc. Ya digo que a raíz de eso se suscita un intenso debate en Naciones Unidas en el que confluyen dos posturas, ¿no? He dicho también que tanto los países occidentales como los del mundo islámico defienden que debe protegerse la libertad de expresión y que deben protegerse el respeto a los sentimientos religiosos. Ahora bien, cuando colisionan entre ellas, así como en Occidente, podríamos decir, prevalece la libertad, somos muy reacios, nos cuesta mucho admitir la restricción de unas libertades que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Sin embargo, en el mundo islámico, o al Islam le duele muy especialmente el desprecio de Occidente hacia unas creencias que son pues la esencia de su identidad, desprecio amparado en lo que ellos consideran un ejercicio frívolo de la libertad. Podríamos decir que un poco esas serían las dos posturas, ¿no? De un modo algo simple podría decirse, así como en Occidente se pone el acento en la libertad, máxima libertad posible, mínima restricción necesaria, en el Islam se pone el acento en la responsabilidad. Dicho de un modo, ya digo, muy simple. Esto tiene bastante que ver con el distinto modo de entender los derechos y libertades en el mundo islámico y en Occidente. No voy a poder detenerme mucho, pero sí quería decir algo sobre este punto. En primer lugar, porque también, pues parece que luego puede dar juego para el debate, si es que me queda voz cuando lleguemos al debate, que espero que sí. En primer lugar, decir o destacar el distinto fundamento con el que se reconocen. Bueno, todo esto son afirmaciones muy simples, es decir, habría que matizar muchísimo cada una de las afirmaciones que estoy haciendo. Evidentemente no tengo tiempo, yo creo que ustedes ya se las entienden un poco en ese contexto, ¿no? Digo que, en primer lugar, habría que diferenciar el fundamento de los derechos humanos en Occidente. Es un fundamento laico. ¿Cuál es el fundamento de los derechos humanos en Occidente? La dignidad de la persona, etcétera. Es decir, en el Islam, por supuesto, sin negar esa dignidad, pero esa dignidad y esos derechos se construyen sobre un fundamento confesional. Les he traído un párrafo que procede del coloquio de Kuwait. Hay otras declaraciones islámicas unas que hacen unas afirmaciones similares. Dice el coloquio de Kuwait: los derechos y libertades en el régimen islámico no son derechos naturales, sino más bien dones divinos sustentados en las disposiciones de la Sharia. Por tanto, podríamos decir ese diferente fundamento. Voy
voy a resumir porque si me extiendo en estas cuestiones no llegaré al final. Una primera consecuencia lógica, podríamos decir, si yo considero que el fundamento de los derechos humanos está en la Sharia, eso supone que el límite de esos derechos está también en la Sharia, ¿no? Mientras que en Occidente hablamos más bien del orden público como límite a los derechos humanos. Les leo, por ejemplo, de la declaración de la OCI, de la Organización para la Cooperación Islámica. Como ustedes saben, es el organismo internacional más representativo del mundo islámico. Agrupa, creo que son 56 o 57 países del mundo musulmán. Pues la declaración de la OCI respecto a la libertad de expresión dice: todo individuo tiene el derecho a expresar libremente su opinión, de modo no contrario a los principios de la ley islámica, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa referencia, ¿no?, hacia el modo en que la Sharia arbitra o construye los derechos. Consecuencia también de ese origen confesional de los derechos humanos en el Islam es que no se entienden los derechos y libertades sin una referencia a las obligaciones y responsabilidades del individuo. La inseparabilidad entre derechos y obligaciones se ve muy claro en algunos textos. Yo me he traído los de la libertad de expresión porque es el derecho al que nos estamos refiriendo. Si nos vamos al artículo 12 de la Declaración del Consejo Islámico de Europa, reconoce la libertad de expresión, pero fíjense los términos en los que lo hace. Son, podríamos decir, tienen una mayor carga conceptual o valorativa que nuestras declaraciones, en las que las libertades muchas veces son meras esferas de autonomía, ¿no?, de ajerelícer, es decir, dice el artículo 12 de la Declaración del Consejo Islámico de Europa, dice: todo ser humano tiene derecho a pensar y a creer y, por tanto, a expresar aquello que piensa y cree. Es decir, no es a expresar lo que uno le apetezca en cualquier momento, sino aquello que piensa y cree. Es decir, por lo tanto, es sin que nadie se inmiscuya, eso sí, dentro de los límites que la ley islámica ha estipulado. Y luego, bueno, menciona: nadie tiene derecho a propagar el error, a difundir aquello que pudiera perjudicar a la moral o envilecer a la comunidad, y cita una ley del Corán en el que sustenta este derecho. Un poco también para mostrar que estos derechos son una construcción o parte de la identidad islámica, no son derechos que hemos adoptado de Occidente, sino que son parte de nuestra cultura. Ese es un poco el planteamiento que está detrás de las declaraciones islámicas de derecho. Luego se añade, ¿no?, me parecía también interesante, en ese precepto dice: respetar los sentimientos de los que tienen diferente opinión religiosa es una de las virtudes del musulmán. Nadie está autorizado a ridiculizar las creencias de otro o a suscitar la enemistad de la sociedad contra él. Y cita ahí otra ley del Corán, otro versículo del Corán. Es decir, desde este planteamiento, si ahora vamos al conflicto que estábamos estudiando, de conflicto entre libertad de expresión y respeto a los sentimientos religiosos, ya se imaginan cuál es la postura islámica. Y, por lo tanto, yo solo también muy brevemente voy a apuntar cuáles son los puntos de divergencia entre ambos planteamientos. Ahí no me voy a extender porque veo que el tiempo, que me lo marcan ahí, va avanzando y quiero quizás llegar al final de mi intervención. Quiero ver alguna cuestión que me parecía interesante y luego, sobre todo, dejar tiempo para el debate. Pero simplemente ese debate que había, decíamos, en Naciones Unidas sobre cómo resolver estos conflictos, las principales divergencias entre el mundo islámico y el mundo occidental, se aprueban una serie de resoluciones de Naciones Unidas, unas con el voto en contra o las abstenciones de la Unión Europea, que son las resoluciones que propone la OCI, la Organización para la Cooperación Islámica, y otras resoluciones con las abstenciones de los países musulmanes, que son las que propone la Unión Europea. ¿Cuáles son los puntos de divergencia? Hemos dicho, en ambos mundos se entiende que los dos aspectos a los que nos referimos merecen protección jurídica. Ahora bien, en las declaraciones islámicas se subraya la especial incidencia
o que debe hacerse en las resoluciones una especial incidencia en la islamofobia. Les leo el texto de una de las resoluciones. Dice: el discurso político y de los medios de difusión del mundo occidental respecto del Islam, cada vez más negativo, es causa de grave preocupación. Ya lo siento, porque además me imagino que para la grabación esto es horrible, pero... Y el que entonces era relator de Naciones Unidas para la Intolerancia Religiosa dice en la misma línea: es necesario, en el marco de la lucha contra todas las formas de difamación de las religiones, tener en cuenta la gravedad que actualmente presenta el fenómeno de la islamofobia. Esa preocupación por el incremento de la islamofobia en Occidente, y muy especialmente en Europa, de la que hablábamos al principio de la intervención. Occidente entiende que todas las religiones deben incluirse en las resoluciones por igual, ¿no? Dice: la intolerancia religiosa es un problema mundial y no está limitado a determinadas regiones ni a religiones o creencias concretas. En definitiva, y no leo más por no perder toda la voz, en definitiva, ese es un punto de divergencia, es decir, si hay que hacer especial incidencia de la islamofobia o no. El otro punto de divergencia es el que figura aquí en la diapositiva. En Occidente se entiende que no hay que referirse, y esto también tiene importancia, tanto a la difamación de las religiones, que debería admitirse, como a la incitación al odio, a la violencia o a la discriminación. Es decir, únicamente esa difamación que incite al odio, a la violencia o a la discriminación podría restringirse o limitarse. En el Islam, sin embargo, se entiende, o en las declaraciones del mundo islámico, se entiende que la difamación ya debería limitarse, porque es esa difamación la que lleva o la causa de que luego haya discriminación. Un poquito, y no les leo textos, ya digo, por no... En la última parte hemos visto este debate, postura occidental, postura islámica, ante ese discurso un poco de ofensa a los sentimientos religiosos, de difamación de las religiones, de incitación al odio. Yo sí quería hacer referencia, por eso quería reservarme algo de voz, a la postura occidental. No es una postura única. Hay dos posturas occidentales, y ahora un poco más adelante diré algo, lo que sería la postura de los países europeos, bastante diferente en este punto de la postura de los Estados Unidos de América. Y ya digo, ese es un punto para el que quiero reservarme porque me parecía que tenía algo de interés. Quizá, antes de entrar, por decir también algo, que tengan el dato, que lo conozcan, sí que hay una cuestión de debate interesante, y es que ha salido también en Naciones Unidas, y es si el odio, el discurso de odio por razón de religión merece la misma protección que el discurso de odio por motivos de raza. Entonces, ahí la postura general es la de la equiparación. Sin embargo, hay un sector de la doctrina, muy especialmente procedente de Estados Unidos, que entiende que el odio, el hate speech, el discurso del odio por motivos raciales, merece una protección más fuerte que el discurso del odio por motivos religiosos. Los argumentos son discutibles, especialmente el primero que alegan, y es que la religión puede cambiarse y la raza no. Esto, a mi modo de ver, ya digo que es discutible, en cuanto que la religión no es algo que uno elige sin más, sino que las creencias no se eligen, se tienen, ¿no? Es decir, una persona no puede abandonar sus creencias sin traicionarse a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, ya digo que, a mi modo de ver, ese argumento es discutible. El otro argumento en el que se amparan es que la religión promueve una visión del mundo. Es decir, normalmente las religiones van acompañadas de una ética, de una filosofía, es decir, de un modo de ver y de entender el mundo, ¿no?
que por lo tanto ahí el ámbito de la libertad de expresión debe ser más amplio, puesto que restringir la libertad de expresión en esa materia comporta más riesgos para la libertad de expresión que en la cuestión de raza, donde no hay una visión del mundo. Todo esto, ya digo, a mi modo de ver es discutible, entre otras razones, porque muchas veces no es fácil distinguir si un discurso del odio es por motivo racial o religioso. Es decir, un discurso islamófobo, un discurso antisemita en España va contra la raza, contra la religión. Es decir, ya digo, muchas veces no es fácil deslindar cuando un discurso de odio procede o responde a motivos raciales o religiosos. Otro apunte que hago es que, los países occidentales, los países europeos, existen dos tipos, podríamos decir, de conductas que limitan la libertad de expresión. Unas, que sería la que protege contra el insulto religioso, la ofensa a los sentimientos religiosos, casos que hemos visto de películas ofensivas, etcétera, o publicaciones ofensivas hacia los sentimientos religiosos, imágenes pues ya no solo en el caso del Islam, sino también en el caso del cristianismo, pues podríamos decir imágenes de Jesucristo mezcladas con situaciones eróticas, etcétera, etcétera. Todo esto que salta a los medios de comunicación serían casos en los que lo que se está atentando es a los sentimientos religiosos de las personas. Distinto es el caso del discurso de incitación al odio. Es otro tipo, podríamos decir, de conducta, ¿no? El odio hacia el Islam o hacia otra religión, hacia la raza gitana, la etnia gitana, hacia los inmigrantes en general, etcétera, ¿no? Sería el caso del ejemplo que también veíamos de esos programas políticos esos programas de algunos partidos políticos. En nuestro Código Penal se sancionan ambas conductas. Hay preceptos del Código Penal que protegen los sentimientos religiosos, precepto que protege contra el discurso del odio. Los preceptos que protegen los sentimientos religiosos en Occidente apenas se aplican, no existen prácticamente condenas por esta materia, no porque no haya ofensa a los sentimientos religiosos, que todos los leemos en la prensa habitualmente, pero existe una clara tendencia a no sancionar este tipo de conductas. En mi opinión, pero eso ya es también una opinión personal, porque además no soy profeta, en los países occidentales la difamación de la religión o el insulto religioso terminará desapareciendo de las legislaciones penales. Distinto es el caso de la incitación al odio. Discurso, lo que sería, normalmente se utiliza la expresión anglosajona porque procede de los Estados Unidos, el hate speech, ¿no? El discurso del odio, donde ahí sí se castiga penalmente porque además obliga a ello la normativa de la Unión Europea. Es decir, uno de los grandes avances, me parece, ya no estoy muy segura, pero creo que lo apuntaba también ayer Esteban Ibarra, uno de los grandes avances de la reforma de nuestro Código Penal, de la reforma reciente de nuestro Código Penal, ha sido la modificación del artículo 510, que es el que se ocupa de los delitos de odio. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues lo que ocurría es que el artículo 510 estaba redactado en unos términos lo suficientemente ambiguos como para que los órganos judiciales, y ahí en concreto la postura de nuestro Tribunal Supremo, fue que para castigar a alguien por ese precepto, por el artículo 510, la incitación al odio tenía que ser una incitación directa y a actos concretos. Claro, eso era muy difícil de probar. Y de hecho hubo absoluciones en casos tan clamorosos como el caso Varela, la librería Calqui, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco aplicando esta doctrina. Eso suponía esa interpretación, condenar al ostracismo al artículo 510 del Código Penal. La normativa de la Unión Europea, en concreto una decisión marco del Consejo de la Unión Europea del año 2008, obliga al legislador español a modificar esta normativa
y es lo que se ha hecho en la última reforma, y ahí ya se dice expresamente que la incitación puede ser directa o indirecta, ¿no? Por lo tanto, no es necesario probar que alguien, como consecuencia de ese discurso, ha actuado posteriormente con violencia, etcétera, ¿no? Es decir, esa prueba evidentemente es una prueba diabólica, es decir, ¿no? Bueno, me gustaría ver, antes de referirme a lo que les llevo anunciando, algún otro aspecto, pero lo dejo porque no vamos a tener tiempo. Y sí que ya me centro más en lo que serían esas dos posturas occidentales hacia el discurso del odio, ¿no? La europea y la estadounidense. La postura de los Estados Unidos se aparta no solo del planteamiento europeo, sino también del derecho internacional. Son ilustrativas a este respecto, por si alguno tiene interés y las quiere consultar, las reservas que interpone Estados Unidos a los preceptos internacionales que se ocupan de esta materia, por ejemplo, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 20 del Pacto Internacional prohíbe la apología del odio, dice el odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Debe ser prohibido por leyes que protejan adecuadamente, tal. Estados Unidos interpone reservas, bueno, y a otros preceptos similares. Alega Estados Unidos que el precepto no autoriza legislación u otra acción alguna por parte de los Estados Unidos que restrinja el derecho a la libertad de expresión y asociación protegida por la Constitución. La libertad de expresión es un cuasi absoluto en los Estados Unidos, no absoluto, admiten algunas pocas limitaciones, pero con mucha menor medida que en Europa. Y me parecía interesante ponerlo de manifiesto porque se trata de dos aproximaciones, la europea y la de los Estados Unidos, que partiendo, podríamos decir, de postulados democráticos, llegan, sin embargo, a conclusiones diferentes. En el fondo suponen dos visiones diferentes o dos modos diferentes de entender la democracia, ¿no? Que es lo que yo quería un poquito resaltar en estos últimos minutos. Bueno, Estados Unidos ha desarrollado una amplia tradición de free speech, protege incluso los discursos más duros y ofensivos. Algún ejemplo, uno que fue muy relevante, es el caso resuelto por el Tribunal Supremo, Skokie. Skokie es una población pequeña de unos 70.000 habitantes con un 50% de población judía, bastantes de ellos supervivientes de campos de exterminio. Un grupo neonazi anuncia su propósito de realizar una marcha portando esvásticas, signos neonazis, etc. Y ahí el Tribunal Supremo entendió que era inconstitucional por limitar la libertad de expresión indebidamente la prohibición de esas manifestaciones. Un ejemplo mucho más claro, por no extenderme y gastar los minutos y la voz que me quedan, sería, para que se hagan una idea, el Ku Klux Klan es en Estados Unidos una asociación legalmente protegida. Eso sería impensable en Europa, ¿no? Son, por tanto, ya digo, planteamientos muy diversos, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esa tutela privilegiada hacia la libertad de expresión en Estados Unidos? Bueno, por una parte, una visión distinta de la neutralidad. Podríamos decir que el derecho de los Estados Unidos es más neutral que el derecho europeo, en el sentido de que no tiene la carga conceptual que tiene Europa, también por la diferente historia y tradición. Europa es un continente muy viejo, con una amplia tradición, un soporte y un bagaje filosófico, ético, etcétera, de siglos de historia. No es el caso de los Estados Unidos de América. Y ahí sí que quería ponerles, no sé si lo podrán leer, para que se hagan una idea, ¿no? Una breve idea. La opinión, esta es de un reputado constitucionalista estadounidense, profesor en Harvard. Perdón, que no es esta, ¿no? Dice, si la Constitución obliga al gobierno a permitir que la gente se manifieste, hable o escriba a favor de la paz, la hermandad y la justicia, entonces debe también exigir al gobierno permitirles expresarse para defender el odio, el racismo e incluso el genocidio.
Es decir, se ponen los dos discursos al mismo nivel de protección jurídica. Un poco para que se sitúen. Esto es una referencia del Tribunal Supremo, de una sentencia del Tribunal Supremo, que dice: todas las ideas referentes a cuestiones de interés público, no importa cuán ofensivas o nocivas sean, disfrutan del mismo estatus ante la Constitución. O esta, que es una frase muy célebre también del Tribunal Supremo, de una sentencia del Tribunal Supremo, dice: there is no such a thing as a false idea, ¿no? Es decir, no existe una idea falsa, ¿no? Un poco esa es la visión de los Estados Unidos. En Europa nadie pensaría que la neutralidad del derecho nos impide pronunciarnos en contra del racismo. Es decir, por eso les decía antes, el derecho de los Estados Unidos es más neutral que el derecho europeo en ese sentido, ¿no? Estados Unidos entiende, y ahí entroncaríamos con otra de las razones, en planteamiento liberal individualista, entiende que no debe vetarse el acceso a la plaza pública de ninguna idea. Es decir, las ideas se rebaten en el mercado, en el libre mercado, en la plaza pública, por otras ideas. Por lo tanto, no se debe vetar el acceso de ninguna idea, sobre todo es cuando se trata de cuestiones de interés público, como son las referentes al racismo, la religión, etcétera, ¿no? Es decir, ahí no debe vetarse, el derecho no debe vetar, debe permitir el libre acceso. Serán las ideas y la confrontación entre las ideas las que al final, pues de ahí salgan las ideas más nobles, etcétera, etcétera. Esa es un poco la visión, ya digo, de los Estados Unidos. Las democracias europeas, les decía, tienen una mayor carga conceptual, es una democracia más sustantiva, no meramente formal, ¿no? Y se sostienen sobre la idea de dignidad de la persona, el valor de los derechos humanos, no solo de las libertades, sino de los derechos. La libertad, los derechos se sustentan sobre la base de la dignidad de la persona, no es una mera esfera de autonomía, sino un contenido, sino que está detrás esa idea de dignidad de la persona. Por eso, ¿no?, pues Europa contempla el racismo como una agresión a la democracia, lo cual no ocurre en los Estados Unidos. Al contrario, Estados Unidos ve como un peligro para la democracia las limitaciones de Europa a la libertad de expresión. En una justificación, sí, termino en un minuto, en una justificación que yo estaba ahora recientemente en Estados Unidos, bueno, y asistí a una conferencia que dio el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, que además coincide que es profesor emérito de una universidad americana, él es estadounidense, con lo cual tiene un poco esta visión amplia que les he dicho de la libertad de expresión. Y ahí, bueno, pues puso, bueno, y esto es una anécdota, ¿no?, pero puso el ejemplo, bueno, el ejemplo o el antiejemplo, contraejemplo, ¿no?, de España, por ejemplo, al limitar lo que es la apología del terrorismo, ¿no? Un poco, digo, para que se sitúen. A ellos les resulta inconcebible, ¿no? No digamos ya, por ejemplo, todo lo que son las restricciones a la negación del Holocausto, donde además se está actuando claramente por el contenido concreto, ¿no? Entonces, eso, el entrar en el contenido del discurso ya les parece la mayor aberración. Y ahí un poco el ejemplo que se ponía de las restricciones europeas en casos de hate speech, decían que operaban de modo similar a las vacunas, ¿no? Las vacunas, yo no sé nada de medicina, ¿no?, pero creo que lo que nos inyectan son virus o bacterias, ¿no?, que de algún modo lo que hace es que el organismo quede inmune ante ese virus contra el que queremos luchar, ¿no? Bueno, pues ellos decían que las restricciones europeas al hate speech, para explicarles a los americanos por qué los europeos limitábamos el hate speech, ¿no?, porque ellos necesitaban entenderlo, decían, es un poco un modo similar a las vacunas, ¿no? Los europeos se inyectan una pequeña dosis de antidemocracia, ¿no?, que serían esas limitaciones al hate speech, para proteger la democracia, ¿no? Un poco esa era la explicación pedagógica que ellos daban, ¿no? Bueno, pues en esta diferente valoración influyen sin duda alguna los diferentes contextos, y yo ya sí que para concluir sí querría apuntar, ¿no?, y cerrar mi intervención diciendo que creo que nos encontramos con tres posturas ante el discurso del odio
que responden en el fondo a 3 modos distintos de entender los derechos humanos, ¿no? Podríamos decir la más liberal individualista, que sería la americana, que muy brevemente he expuesto, los derechos, mejor dicho, las libertades, ¿no? Como meras esferas de autonomía del individuo, un poco esa concepción. Entonces, en ese sentido, un discurso del odio se califica como la máxima expresión de democracia. Así lo calificó el Tribunal Supremo en Brandenburg versus Ohio, un discurso que afirmaba que los negros deberían volver a África, los judíos a Israel y otras lindezas similares que les ahorro, ¿no? Esa postura, una postura algo más conceptual, sustantiva de los derechos humanos, no como meras esferas de autonomía, sino como una autonomía sustentada sobre la dignidad humana, sobre, podríamos decir, unos valores naturales, sería la postura europea. Por tanto, hay valores, a diferencia de los Estados Unidos, nosotros podemos hablar de valores, valores constitucionales, etcétera, etcétera, pero no son valores religiosos. Y ahí nos diferenciaríamos un poco de la tercera postura, la última postura, que sería la postura islámica, ¿no? Donde la Sharia, la religión, la ley islámica, es la que nos define esos valores, ¿no? Que sustentan los derechos, ¿no? Son derechos sustentados o reforzados por la ley islámica religiosa, ¿no? Por eso también en el mundo islámico, y con eso es que de verdad concluyo, existe un recelo, ¿no?, hacia la secularización del Estado en Occidente, ¿no? Porque de algún modo ellos identifican el rechazo de la religión como el dejar a esa sociedad sin valores, ¿no? Es decir, y de algún modo eso es lo que temen o lo que piensan que está ocurriendo en Occidente. Es decir, hemos quitado la religión y por eso las sociedades occidentales son sociedades corruptas, son sociedades que están perdiendo los valores. Bueno, y como ya he anunciado varias veces y no he cumplido, ahora sí que cumplo y termino dándoles las gracias y pidiéndoles disculpas por las carencias de mi voz.